De forma natural, el hombre somos descendientes de Adán y Eva. Y al ser descendientes de ellos, heredamos las características propias de la naturaleza que había en Adán y Eva, las cuales sabemos por la Biblia que están corrompidas por causa del pecado. Es decir, que todo hombre y toda mujer que nace en esta tierra, por herencia, recibimos la misma naturaleza pecaminosa que hubo en Adán y Eva, que les llevó a rebelarse contra Dios. Y esta, digámoslo así, gran familia, descendiente natural de Adán, desde temprana edad tiende a hacer lo malo. Basta con ver cómo se comporta una criatura de manera instintiva. Lo podemos ver aún desde muy pequeñitos. Somos egoístas, no admitimos desatenciones, solo queremos satisfacer nuestras necesidades, aún siendo muy pequeños. Esa forma de comportamiento es natural en toda persona. Por eso mismo, los padres estamos llamados a instruir, a corregir, a disciplinar y si fuera necesario aún a castigar a los hijos. Porque sabemos que si no se aplican esos correctivos oportunamente en el carácter de los hijos, se van a desarrollar con actitudes groseras y rebeldes y maldosas. Inclusive en la Biblia podemos ver un ejemplo de esta naturaleza pecaminosa en el primer ser humano nacido en la tierra. Me refiero a Caín. Caín fue el primer nacido en este mundo y sabemos por la Biblia que él se convirtió en un asesino, asesino de su propio hermano. Así es que todos en esta tierra nacemos con esa inclinación a pecar. Y ya sea que por herencia del pecado, por la práctica del pecado, todo ser humano estamos destituidos de la gloria de Dios y no tenemos comunión con el Señor. Esa es la condición en la que venimos a esta tierra. Inclusive la Biblia, aún más allá de esto, la palabra nos dice que quienes no están en Cristo pertenecen al diablo. Dice la Biblia que son hijos del diablo. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y también en Juan 8:44 la Biblia dice, cuando Jesús está hablando con unas personas, dice que su padre es el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Así encontramos otros pasajes en la Biblia donde queda claro que el que no está en Cristo no es hijo de Dios, pero sí es hijo del diablo. Así podemos ver que toda persona que viene a este mundo viene siendo no hijo de Dios, pero siendo hijo del diablo. Esta es una afirmación muy fuerte y que si alguna persona que no está en Cristo se le dice, pues puede causar realmente severas molestias. Que una persona se le diga que es hijo o que es hija del diablo. Hay que tener mucha prudencia en eso, pero la Biblia es clara. Así, entonces, todos nacemos en esta tierra en una familia espiritual maligna. No me refiero a la familia biológica de carne y sangre, sino a la familia espiritual del diablo. Y no nacemos nadie en esta tierra siendo parte de la familia espiritual de Dios. Ese es un gran problema.
Sin embargo, gracias sean dadas a Dios que Él nos da la solución a este problema. Jesús nos dice cómo podemos cambiar de la familia espiritual del diablo a la familia espiritual de Dios. De hecho, Jesús se lo dijo a un fariseo, una persona religiosa muy importante llamado Nicodemo. Lo hizo en Juan 3:3, diciéndole, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Y lo reitera nuevamente Jesucristo en el versículo 7 de Juan 3. Le dice, les es necesario nacer de nuevo. Entonces, para que una persona pueda pasar de la familia espiritual del diablo a la familia espiritual de Dios, tiene que nacer de nuevo. Así es que no hay otra forma de transferirse de una familia a otra o de pasar de ser hijo o hija del diablo a ser hijo o hija de Dios, sino solamente naciendo de nuevo. No hay otra manera. Y este nuevo nacimiento al que se refiere Jesucristo, la Biblia, es a nacer de nuevo espiritualmente, como ahí le explica en Juan 3, le explica Jesús a Nicodemo. Es nacer espiritualmente, pero ahora naciendo de Dios. Ya nacimos biológicamente, perteneciendo a una familia espiritual maligna. Ahora podemos nacer de nuevo espiritualmente, pero ahora naciendo de Dios. No hay un método, no hay una fórmula, no hay algo que el hombre pueda hacer para nacer de nuevo. Así como Jesús le explica a Nicodemo que el ser humano no interviene para nada en el nacer natural, es decir, nosotros como seres humanos no hicimos nada para nacer biológicamente de nuestros padres, no hicimos nada. Es lo mismo en lo espiritual. El hombre no puede ni tiene nada que hacer para nacer espiritualmente. El único que puede hacer nacer al hombre de nuevo, en este caso espiritualmente, es Dios. Y el nuevo nacimiento que Dios crea en el hombre es una respuesta a la fe del hombre cuando pone toda su confianza en Cristo. Pero la fe en sí misma no produce nada, sino solamente es el medio por el cual se puede alcanzar este nuevo nacimiento. E inclusive la fe necesaria para creer esto, para creer en Dios, es una fe que Dios provee por su Espíritu. Así es que por medio de la fe el hombre puede recibir por gracia de parte de Dios el perdón, la salvación y por supuesto una nueva naturaleza espiritual. Es entonces que el hombre pasa de ser de una familia a otra, de ser hijo del diablo a ser adoptado por Dios como su hijo. Y dice Romanos 8:17 que así como hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso que Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos adoptado tus hijos. Gracias. Te amamos. Amén.